Sátira, aduanas y comercio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Un poquito el día complicado, un poquito entre soleado, entre nublado, lluvioso. Complicado el día. Perdónenme si me van a escuchar un poquito moromado, pero esto de los cambios de clima está complicadito. Pues bueno, buen lunes, aquí iniciando ya en su programa Sátira, Aduanas y Comercio, y disculpando de antemano a mi amigo, al coconductor de este programa, el licenciado Daniel Cabrera, que se encuentra un poquito indispuesto para presentarse con ustedes. Digo, además, el guapo del programa soy yo. No se preocupen por eso. Amigos, ya nada más se ríe ahí Reyes en cabina. Digo, si no me quiero yo y me echo porras, ¿quién, mi estimado Reyes? Pues bueno, estamos comenzando su programa y pues recordarán en programas anteriores platicábamos un poquito de los acuerdos conclusivos. Es importante comentarles y que la tramitología del acuerdo conclusivo, si bien es cierto, si bien es cierto que cuando se da inicio al famoso artículo 69C, ¿vale?, del Código Fiscal de la Federación, que regula todo lo concerniente a los acuerdos conclusivos, estos acuerdos conclusivos iban prácticamente o establecía su procedencia y de manera inicial únicamente en cuanto hace a las visitas domiciliarias contempladas en la fracción tercera del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, revisiones de gabinete contempladas a su vez en la fracción segunda del citado artículo 42 del propio Código Fiscal de la Federación, y en su caso la revisión electrónica, que si no recuerdo la fracción novena del citado artículo 42, ¿vale? Esas son las tres formas de fiscalización de la autoridad en términos generales. Decíamos, visita domiciliaria, se lleva a cabo en el domicilio del contribuyente; revisión de gabinete, se hace un requerimiento de información y todo el desarrollo se hace ante las oficinas del propio Servicio de Administración Tributaria, ¿vale? Y revisión de gabinete, revisión electrónica, valga la redondez de su expresión, pues esto se hace electrónicamente, vía buzón tributario. Es decir, ni en el domicilio del contribuyente, ni en el de la autoridad. Pero bien, decíamos, nace ese artículo 69C del Código Fiscal de la Federación, que no regula el derecho del contribuyente de optar por la solicitud de la adopción de un acuerdo conclusivo. Entonces, bien, amigos, esa adopción del acuerdo conclusivo resulta que, como comentaba yo en un principio, era básicamente de naturaleza 100% fiscal, dejando fuera totalmente lo que son actos de comercio exterior. Entonces, hablando de principios y procedimientos como tal, en pro del contribuyente, y partiendo de una equidad, ¿vale?, del contribuyente, es necesario, o se amplía, dada la necesidad de cubrir también en materia de comercio exterior, que las facultades que contempla el artículo 42, que de manera concreta pudiéramos asimilar o ver dentro de lo que es la ley aduanera, concretamente el artículo 150, 152, 155 de la citada ley, también ejercen facultades de comprobación en materia de comercio exterior. También se ejercen facultades de comprobación, así como en un principio decíamos, de manera específica y concreta, las fracciones segunda, tercera y novena del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Repito, entonces, la ley aduanera nos reconoce y nos regula de forma clara también facultades de comprobación. Sí, diferentes y con sus propias peculiaridades y particularidades, a las que se establecen en lo que es el propio Código Fiscal de la Federación. Partiendo de ese punto, cabe señalar que concretamente el artículo 155, y me voy a permitir leerlo,
para ir entrando al tema, el artículo 155 de la ley aduanera nos prevé de alguna forma la visita domiciliaria en cuestión de mercancías. Dice, si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra una mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores procederán a efectuar el embargo precautorio en términos de lo previsto por el artículo 151. Y digo, voy comentando para todos aquellos que no conocen un poquito cómo es el procedimiento en materia de comercio exterior. Nosotros en una auditoría común sabemos que para que nos embarguen, pues primero se llevó a cabo toda la auditoría, se determina un crédito fiscal y posteriormente se ejercitan facultades de comprobación para obtener el cobro y en su caso obviamente a través del vía de embargo. Pero en materia de comercio exterior, y concretamente cuando hablamos de verificación de mercancías extranjeras, que esta no necesariamente muchas veces se desplaza directamente contra el contribuyente, sino contra el tenedor de la propia mercancía, puede ser el caso. Entonces, este tipo de auditorías como tal o de facultad de comprobación, primeramente, para evitar la sustracción del bien, para evitar que de alguna forma se pueda distraer de la autoridad de la estancia o la tenencia del bien, diciendo, oye, ¿qué crees? Que aquí estaba el bien, pero caray, ya no está, vas contra el tenedor, yo ya no soy el tenedor, le haces el mi domicilio, pero ya no está aquí el bien mueble, ¿no? El bien sobre el cual está revisando. Entonces, para evitar ese tipo de fugas de los bienes, o sustracción, o políticas en materia de comercio exterior insanas, mañosas, este propio artículo establece que de manera inmediata, paralela al inicio de las facultades de comprobación, la autoridad va a efectuar un embargo precautorio en términos del artículo 51 y cumpliendo con las formalidades que establece el propio artículo 50 de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero, en términos del artículo 151, las autoridades aduaneras van a proceder al embargo precautorio de mercancías y en su caso inclusive de los medios en los que se transporten, ¿en qué casos? ¿Vale? Y esto me permito comentarlo para que ustedes sepan hacia dónde vamos o cuál es el camino que vamos a llevar cuando estemos solicitando un acuerdo conclusivo. El embargo precautorio procederá inclusive de los medios de transportes cuando, en el primer supuesto, cuando las mercancías se introduzcan en el territorio nacional por un lugar no autorizado o cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportados por medios distintos a los autorizados, tratándose de tránsito interno. Acuérdense, en primer punto, que hablando de comercio exterior, y como tal, nosotros estamos obligados a que, ya sea si es una ruta internacional, a llevar ciertas rutas aéreas en ese sentido, o inclusive dentro del territorio nacional, que es lo más propio, lo más general que sucede para hablar de este tipo de facultades de comprobación, ni modo que se suban al avión y a ver, te reviso, ¿no? Pero bueno, dentro de cuando obviamente simplemente el territorio nacional es parte de la ruta, pero esta ruta no se respeta. Hay rutas que digo, en posteriores programas me comprometo yo a darles. Sí es importante, me estoy muriendo de calor, sí es importante señalarles que inclusive en territorio nacional, cuando se les viene la ruta, pues la autoridad va a poder en determinado momento, si detiene el transporte, va a poder en determinado momento embargar el transporte en el que estos viajan, en el medio de transporte en el cual viaja la mercancía, así como realizar el embargo precautorio de las mismas, ¿vale? Por otra parte, cuando se trata de mercancías de importación y de exportación prohibida, es decir, aquellas que no están permitidas, o se sujeta a regulaciones o restricciones no arancelarias, también que es otro supuesto ahí en cuanto a política de oferta-demanda, de restricción de mercado, o favorecimiento de mercado interno, este tipo, obviamente estas se señalan en el artículo 176 de la ley, ¿vale? Y no se acredita su cumplimiento en su caso, o se omita el pago de contribuciones, de cuotas compensatorias, para ser más precisos, en su caso,
también tratándose de normas oficiales mexicanas de información comercial, se procederá o solo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transportes. Es decir, cuando este tipo de situaciones se detecten, ya sea en una visita domiciliaria o cuando estas estén siendo transportadas y no se cumpla con esta situación, o sea, os advierta, ya sea que es mercancía prohibida o que tiene una regulación o una restricción arancelaria, que no cuenta o no se cumple con las normas oficiales mexicanas de información comercial, obviamente procederá el embargo. ¿Vale? También se habla de que en determinado momento este embargo procederá cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, entiéndase pedimentos, la factura correspondiente. Obviamente no se acredita que las mercancías se sometieron a los trámites que la propia ley aduanera establece o señala para el internamiento de la mercancía en territorio nacional, ¿vale? O para, en su caso, su internación. ¿Sí está bien correcta la palabra internación? Bueno, para que se introduzca en territorio nacional, pero a franja fronteriza. Cuando se refiere a franja fronteriza, estamos hablando obviamente de que son importaciones temporales para la transformación y de productos, de materias primas para la generación o transformación de productos nuevos. ¿Sí? Entonces, este es un régimen fiscal en virtud de cuál es una importación de carácter temporal, ¿vale? Entonces, cuando no se acredita la legal estancia o tenencia, bien cuando se trata de vehículos conducidos por personas no autorizadas. En caso de pasajeros, en estos casos, el embargo precautorio solo procederá respecto de las mercancías que no hayan sido declaradas, así como del medio de transporte, eso evidentemente, siempre que se trate de un vehículo de servicio particular. O si se trata de un servicio público, pues bueno, cuando este esté destinado para uso exclusivo de pasajero y no preste servicio normal en su ruta. ¿Vale? Eso se entiende obviamente por también el tráfico de personas. Entonces, importante con todo esto, amigos, es que vamos viendo los momentos en los cuales se va a proceder a un embargo, ¿vale? Que esto nos va a dar inicio a obviamente lo que es una verificación de mercancías respecto de su legal estancia en el territorio nacional, ¿vale? Otra, el procedimiento con motivo de reconocimiento aduanero o la verificación de mercancías en transporte, ¿vale? Este es cuando se detecta mercancía no declarada o excede en más de un 10% del valor del total declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a pensar que yo declaro que tengo 100 rollos de tela, ¿vale? Y resulta que importé o realmente introduje, perdón la expresión, para ser más concretos, introduje 111, o sea, ahí ya me estoy saliendo saliéndome la regla de que es más del 10%. Entonces, en ese sentido, obviamente se procederá al embargo de las mercancías. Por otra parte, también cuando se introduzcan en recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento correspondiente para realizar el despacho de las mismas. Evidentemente, lo decimos como tal, si no contamos con la documentación, evidentemente, inclusive el propio recinto aduanero tendrá esta responsabilidad con relación a los vehículos que transporten mercancías de importación sin pedimento, Otro importante, y señores, sucede como no tienen una idea, y son errores muchas veces del agente aduanal. Ojo por ahí. No me quiero echar de enemigos a nadie, tengo varios amigos agentes aduanales, apoderados aduanales, amigos, no es con ustedes, pero otros que no son mis amigos. Resulta que me ha tocado ver situaciones en las cuales se ejercen facultad de comprobación ya contra el tenedor de la mercancía o el propietario, el importador, ¿vale? Y realmente cuando primero llegan con el agente aduanal y el agente aduanal le echa la bronca al contribuyente, al importador, diciendo, esto es lo que me pidió y él me dio los datos y así me dijo que era. Cuando realmente todo aquel que hace el trámite o todo el procedimiento, pues es el propio agente aduanal. Entonces, sí me permito comentar lo siguiente. Sucede esto. ¿Y qué supuesto es? Cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador
perdón, señalado en el pedimento, o bien en la transacción electrónica, o en el aviso consolidado a que se refieren los artículos 36 y 37A, fracción primera, y 59A de esta ley, considerando en su caso el acuse correspondiente declarado, serán falsos o inexistentes cuando el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor extranjero. Muchas veces sucede que hay errores en cuanto al domicilio o el asentamiento del domicilio en el pedimento por parte del proveedor. No obstante que se acompañen las facturas, obviamente las facturas extranjeras, en virtud de las cuales adquirimos esas mercancías, resulta en la práctica que la agente aduanal asentó mal los datos en el pedimento y toda la documentación relativa al procedimiento aduanero, ¿vale? En el internamiento de la mercancía ya está viciado, ya está con errores en la documentación o en el reporte de documentación. Y me están diciendo que me tengo que ir a corte y me va a quedar mucho la idea. Pues bueno, amigos, prácticamente me voy al primer corte, se me fue rapidísimo, perdónenme que lo deje cortito, me quedo en este punto y regresamos a su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Esto es Sátira, Aduanas y Comercio. En un momento continuamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Porque todo empresario debe estar informado sobre los acontecimientos fiscales, en Contacto Fiscal guiamos al contador respondiendo a todas las dudas que surgen en el mundo laboral. Contacto Fiscal, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex. Estás escuchando Sátira, Aduanas y Comercio. Estamos de vuelta. Pues bien, amigos, estamos aquí de vuelta en su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Aquí ya me acomodé el ventiladorcito porque afuera hace frío, pero aquí es un hornito de microondas, que no batallas tú por ahí, va, mis reyes, pero bueno, aquí está coquetísimo, nada me falta la cama de bronceado y estamos súper bien. Pues bien, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Y les decía yo, muchas veces el agente aduanal cae en el error de que no señala
o no plasma con claridad, son errores prácticamente de copiar, o sea, y sucede más de lo que ustedes pueden creer. No es algo que yo exagere, entonces no me señalan bien los datos del proveedor. ¿Qué sucede? Que si en determinado momento, con relación a esto, los datos del proveedor no corresponden al declarado, se puede tomar como falso e inexistente. Por lo tanto, primero, pues obviamente viene el embargo, ¿vale? El procedimiento administrativo notario, ¿no? Pero ojo, aquí cuidado con esto, porque nos podemos meter una presunción de contrabando, señores. Entonces, cuidado, hay que tener cuidado con esto. Acuérdense, no me desvío del tema, vamos hacia los acuerdos conclusivos. Importante también, cuando el valor de lo declarado en el pedimento sea inferior a un 50% o más al valor de la transacción de las mercancías idénticas o similares, obviamente aquí habla del artículo 72, 73 de la ley, que esto obviamente se entiende que hay una presunción, puede haber una presunción de subvaluación de mercancías, pero también en determinado momento se hace estudios de precio de transferencia, se hace una serie de estudios por equiparación o muestreo de mercancías, inclusive se hace referencia, por ejemplo, de sin meter gol, porque es algo que aplica la autoridad, en Mercado Libre, Amazon, etc., esta mercancía cuesta tanto, tú la estás declarando tal costo. Entonces entramos a la cuestión de, bueno, precisar cuál es la situación en esto, ¿vale? Y obviamente aquí dice, bueno, no se dará el caso del embargo, salvo que esté garantizado en términos del 86A de la ley, que aquí comentamos de las famosas garantías, ¿no? Ya en programas anteriores. Entonces, importante comentar en todo esto. Evidentemente debe prevalecer una orden por parte de la autoridad. Esto que les leí, para que ustedes tengan la referencia, o que compartí con ustedes, digo, no es como tal que lo haya leído, pero es la referencia de donde lo estoy dando. Es el artículo 151 de la propia ley aduanera, en la cual nos habla los casos de procedencia del embargo precautorio de mercancías y de los medios que transporten a las mismas. Pero bien, les decía yo aquí, entrando en la materia de nuestro tema, las autoridades en determinado momento van a desarrollar sus facultades de comprobación en este procedimiento, pero sí es importante comentar cómo va a suceder o cómo se va a dar esto, ¿vale? El propio artículo 155 nos habla de las visitas domiciliarias, ¿vale? Cómo se va a dar el caso, pero debe llevar obviamente todo esto las formalidades similares a las que nos establecen el propio Código Fiscal de la Federación, pero en materia de comercio exterior, en el cual obviamente la autoridad, en su caso, va a llevar un procedimiento, o el procedimiento establecido en el artículo 150, con la finalidad de determinar, pues bueno, cuál es el daño, cuál es el detrimento, cuál fue la falta del contribuyente, las omisiones, ¿vale? Los hechos o omisiones observados por la autoridad. Pero para esto va a ser las siguientes cosas para que ustedes estén presentes. Ojo, hablamos y como tip, este programa es de tips para ustedes. En una auditoría común, cuando a veces decimos, no, es que se puso muy violento el notificador, el auditor por parte del SAT, y quiere a fuerza hacer las cosas de una forma que no está en la ley, pues bueno, muchas veces recurrimos a los observadores de la PRODECON, que nos ayudan mucho. Por cierto, Pepe Macías, amigo mío, te mando un afectuoso y calurosísimo saludo. Se me traba la lengua, ¿vale? Que mucho de lo que yo puedo compartirles en materia de acuerdos conclusivos, muchas cosas las comparto con él o con base en su experiencia, ¿no? Que me apoyo mucho. Entonces, importante comentar. Hay algo importante que ustedes les decía de los observadores por parte de la PRODECON. En el propio artículo 152
y estamos hablando de acuerdos conclusivos relativo con la PROCON, por eso me atrevo a meter esto. El artículo 152 de la ley aduanera nos habla algo muy importante. Dice, dice, tratándose de mercancías de difícil identificación, se requerirá la toma de muestras a fin de identificar su composición cualitativa, o sea, cuáles son las peculiaridades de esta, y cuantitativa, es volúmenes, cantidades, uso, proceso de obtención o características físicas. Se realizará dicha toma de acuerdo con el procedimiento que a efecto se prevé en el reglamento para su análisis y dictámenes conducentes. Ojo, cuando esto se da, pues es importante, o podemos recurrir también a un observador por parte de la PROCON que nos va a poder apoyar en ese sentido y evitar cualquier ilegalidad al respecto. ¿Vale? Dentro de todo esto, es importante que la autoridad dará a conocer todos los hechos o omisiones que impliquen, valga la expresión, la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias, y en su caso imponer también las sanciones correspondientes por los actos realizados por el contribuyente. Entonces, dentro del escrito acta circunstancial que se levante, se deberá señalar primeramente que obviamente el interesado, en este caso el importador, el tenedor de la mercancía, pues contará con un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente en el que surte efectos la notificación, a fin de ofrecer pruebas y alegatos que correspondan. Es decir, en caso de que nos digan, oye, ¿sabes qué? Se queda asegurada la mercancía, se queda embargada, y se inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera para en determinado momento poder subsanar o más bien desvirtuar de alguna forma las observaciones que a juicio de nosotros consideremos que la autoridad está haciendo de manera arbitraria, ¿vale? Y respecto a las cuales podamos contar o aportar las pruebas que demuestren efectivamente lo contrario, ¿vale? Ahora, importante que una vez hecho esto, la autoridad contará con un plazo que no excederá de 4 meses. Una vez transcurrido el plazo de los 10 días para ofrecer pruebas, la autoridad contará con un plazo aproximado un plazo que no excederá de 4 meses, ¿vale? Para emitir la resolución correspondiente y en su caso emitir el crédito fiscal correspondiente, así como las sanciones que al efecto correspondan. Ahora bien, importante señalar. Y aquí vamos a lo que es nuestra materia. Decimos que entonces todo esto que del procedimiento de auditoría, del procedimiento de administrativo en materia aduanera, decimos ya tenemos nosotros todas las reglas aquí, todo esto hecho. Pues bien, decíamos por ahí el artículo 155 de la ley aduanera, pero decíamos que con relación a las facultades, a la solicitud de la adopción de un acuerdo conclusivo que vemos normalmente en el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación, pues no se establece nada en comercio exterior, no es la materia. ¿Y qué creen? Si nos vamos en determinado momento a la ley aduanera, la ley aduanera, pues ¿qué creen, señores? Pues que tampoco está, Tampoco está, tenemos un parchezote en ese sentido. Y perdónenme por la palabra, sonó muy fea, pero realmente son parches, o sea, porque a través de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para este ejercicio 2019, pues bueno, la regla 6.2.3 nos establece lo relativo al acuerdo conclusivo en un procedimiento administrativo en materia aduanera, un PAMA. Entonces, señores, ¿qué nos dice esta regla? Me voy a permitir desmenuzarla con ustedes si me lo permiten. Dicen, los contribuyentes sujetos a un PAMA, derivado de las facultades establecidas en el artículo 42, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, aquí le faltaría obviamente contemplar la segunda y la novena, pero bueno, aquí está concretando una visita domiciliaria por analogía, para aplicar analógicamente esto a relación al procedimiento aduanero, pero bueno, lo preciso, ¿vale? Con relación al artículo 42, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que no estén de acuerdo con los hechos o omisiones asentados en el acta de inicio del PAMA y que puedan entrañar incumplimiento de disposiciones fiscales aduaneras, podrán optar por solicitar
la adopción de un acuerdo conclusivo a que hace referencia el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios hechos o omisiones consignadas y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que se verse. Importante aquí, amigos, y es importante dejarlo claro. Esta primer parte de la regla de comercio exterior, les repito, la 6.2.3, nos establece que evidentemente en materia de comercio exterior, decía yo, para respetar la equidad de la naturaleza de los contribuyentes, se podrá optar por la solicitud de la adopción de un acuerdo conclusivo. Y lo importante, así como en el acuerdo conclusivo que se establece en el 69C, perdón, en el 69C, obviamente puede versar sobre uno o varios hechos que se consignen dentro de este procedimiento aduanero en materia de comercio exterior. Y obviamente este acuerdo será definitivo, tal como lo dice, respecto de aquellos hechos o omisiones respecto de los cuales en su momento, derivado de la substanciación de dicho procedimiento, se consense entre las partes dicha partida. Ojo, cuando hablo se consense no es como mercadito de ¿qué onda? Me bajas, me quitas de contribución, o ¿qué te parece si me quitas y me quedo con esta? No es mercado. Obviamente el acuerdo conclusivo, la tramitología del acuerdo conclusivo es meramente aspectos de fondo, ¿vale? Y no cuestiones de forma, y tampoco es un medio de negociación fiscal. No es un medio de negociación contributiva de, oye, quítame, ponme, nada de eso. Es, ¿acreditas, desvirtúas o no desvirtúas? ¿Vale? Entonces, es importante señalar que si vamos dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera, nosotros vamos a hacer valer ciertas anomalías o ciertos hechos o omisiones de la autoridad, que la autoridad observa, pero respecto a los cuales vamos a pretender soportar o sustentar todo lo contrario a dicha observación, es importante que lo hagamos en el momento, porque una vez iniciado no puedo después decir, Prodecon, ¿qué crees? Se me pasó comentarte que tengo aquí en relación a la operación tal, quiero aportarte pruebas. Si no lo hiciste valer en un principio, nada respecto de esa observación específica, no podrás hacerlo. Diferente es, por ejemplo, oye, hice valer respecto de ejemplo, vamos a pensar que me digan respecto de los zapatos importados color café, ¿no? Por un ejemplo. Ok, respecto a esto con el zapato color café, hice valer que era ilegal, etc. y que había soporte, pero por alguna razón me faltaba una documentación o un documento, no lo exhibí. Pues bueno, es el momento en el que puedo exhibirlo con posterioridad, no pasa nada. Inclusive, como tip, y lo digo como tal, porque este programa trata de que es así, de que se lleven algo importante y no sea ay, me vine y me leyó la ley. No. Importante aquí, señores, es en esta etapa, no se quieran aventar el rollote de y la fracción arancelaria que cumple con esto, y el rollo y el procedimiento de importación, nada de eso, señores. La autoridad está diciendo que, ejemplo, que mi mercancía no fue importada debidamente. Ok, que me diga por qué no fue importada debidamente, ¿no? Ustedes aportan documentación. ¿Y qué pasa? La Prodecon, eso sí me puede aplaudir de las grandes cosas, y qué lástima que este gobierno, hasta donde tengo entendido, pretende eliminarlo. Pero la Prodecon es una bondad, señores, ¿vale? Y perdónenme, ya no es mi maestro Pepe Macías, hace tiempo fue maestro aquí estudiando un posgrado, pero es importante decir que la Prodecon es una autoridad, valga la expresión, que sí la rifa por el contribuyente, caray. O sea, sí va obligando a la autoridad de, ejemplo, oye, no está fundamentado, no está motivado, autoridad, dile por qué, ¿no? ¿Qué le hace falta al contribuyente? ¿Qué le hace falta en este caso al importador? Es que le hizo falta que me agregara la orden de compra, le hizo falta que me agregara la factura del proveedor, emitida por el proveedor, o me hace falta que me enviara la transferencia electrónica. Ok. ¿Qué hace la Prodecon? contribuyente está pidiendo esto, exhíbeselo. Entonces,
¿A qué voy con esto que les decía yo el consejo? Me dicen que me queda un minuto para irme al último corte. Qué importante es, no queramos echar un rollote, ¿vale? Hagamos y los invito en verdad a que forcen, a que la autoridad de alguna forma les tenga que decir con base en qué está rechazándoles la operación, con base en qué les está dando para atrás, ¿vale? Les está diciendo no, ¿vale? ¿Para qué? Para que ustedes puedan aportar esa documentación. Importante, me voy con esto y regresamos aquí a su programa Sátira, Aduanas y Comercio desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario en Revillagigedo, número 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Regresamos, señores. Esto es Sátira, Aduanas y Comercio. En un momento continuamos. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Estás interesado en todo lo que gira en torno a las leyes? Prepárate para escuchar Viernes Jurídico. Un espacio para mantenerse al tanto de la actualidad jurídica. Todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo, 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando Sátira, Aduanas y Comercio. Estamos de vuelta. Ok, me ganaron con la tos, perdónenme. Pues bien, amigos, les decía, ay, güey, es importante, ay, güey, me dio un ataque, perdónenme. Es importante que contemplen ustedes todo esto que estamos comentando, que dentro del procedimiento, ya la substanciación del procedimiento ante la PRODECON, ustedes busquen que la autoridad les dé la oportunidad o no les dé la oportunidad, no es la palabra correcta, sino que busquen provocar que en este caso la autoridad aduanera le señale los motivos propiamente por los cuales puedan hacerlo. Y si no tenemos las pruebas de alguna forma en el momento, pues bueno, es momento en esos momentos de irlas acumulando, de irlas recolectando para pretender substanciar vía acuerdo conclusivo esa diferencia o esa observación por parte de la autoridad. Ahora, importante hacer constar que la adopción de un acuerdo conclusivo en materia de comercio exterior se podrá promover o solicitar a partir del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera y hasta antes de la emisión de la resolución determinante, ¿vale? Entonces, tenemos prácticamente 4 mesecitos, ¿vale? Para que en otro momento pueda
promoverse esto. Importante, no nos vayamos así como, la autoridad tiene 4 meses para determinarme. No. En cualquier momento puede determinarlos. El plazo máximo son 4 meses. Ojo, para que no se vayan con eso, porque a veces por ahí les pega. Ahora decíamos, en relación al procedimiento del 155, que son la revisión de las mercancías en territorio nacional, la legal estancia de las mercancías, la interposición del procedimiento de un acuerdo conclusivo suspende el plazo, obviamente, de estos 4 meses que referimos, a partir de que el contribuyente presenta ante la PRODECON la solicitud del acuerdo conclusivo, y hasta en tanto se notifique a la autoridad revisora, en este caso a la autoridad aduanera, hasta que en tanto se notifique la conclusión de dicho procedimiento. Entonces, ya de conformidad con lo que estamos viendo, es importante que ustedes contemplen que si hay ciertas situaciones que ustedes van a contemplar. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones, sí es importante contemplar, obviamente, los plazos que ya comentamos nosotros en este caso, en todas las diligencias que se va a llevar, pero algo que es muy importante y que no quiero que se termine el programa sin que se nos vaya, ¿vale? Que entonces, de conformidad con el panorama que nos plasma la propia ley aduanera, bueno, no la propia ley aduanera, sino las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, ¿vale? En la regla 6.2.3, ¿vale? Es importante establecer que tratándose del procedimiento administrativo en materia aduanera, PAMA, concretamente, para su adopción se podrá solicitar, en términos obviamente de esta regla, pero dentro de este procedimiento ante la PRODECON no se contempla de ningún modo se contemplan que se pueda dar un acuerdo conclusivo en facultades de fiscalización de las autoridades en lo que concierne al reconocimiento aduanero y en su caso también en la revisión de mercancía en transporte. En estos dos supuestos, si le damos la redacción clara y precisa a lo que establece la regla de comercio exterior, pues estamos viendo prácticamente de manera clara que deja fuera a estos dos supuestos. Deja fuera estos dos supuestos, lo que en determinado momento, a juicio de su servidor, resulta inequitativo aún, ¿vale? ¿Por qué? Porque en materia fiscal entra cualquier tipo de revisión, cualquier tipo de auditoría. Y aquí te excluye obviamente estos dos supuestos, ¿vale? Supuestos que obviamente sí llegan a ser de alguna forma graves, porque decía yo, en cuestiones de reconocimiento aduanero o mercancía en transporte queda excluido. Bueno, ¿qué derecho tienen sus contribuyentes de defenderse, de desvirtuar esas partidas? Ojo, me estoy yendo previo a decir, porque no falta el que me diga, licenciado, pues tendrá el recurso de revocación, licenciado, tendrá para eso el juicio de nulidad. No, señores, o sea, basados en una equidad de derechos, en una igualdad como tal, bueno, ese contribuyente en determinado momento tiene derecho también en caso de un reconocimiento aduanero, en caso de que la mercancía esté en transporte, pues, bueno, también a defenderse, caray. También a tratar de desvirtuar esas observaciones o hechos advertidos por la autoridad, en virtud de los cuales pueda hacerlo valer vía solicitud de acuerdo conclusivo, ¿vale? La PRODECON como tal ha pugnado por recomendaciones, haciendo recomendaciones, ha pugnado por de alguna forma abrir este campo
como tal a la materia aduanera, a la materia de comercio exterior, pero obviamente hay estos candados que digo, no sé, no se ha dado el caso con un cliente propio, un cliente mío, digo, veré con amigos, pero sí es importante que, bueno, creo que aquí cualquier cosa, situación de amparo, ¿no? Una situación que podemos bien pelear. Digo, aquí es importante todo aquello que consideramos que nos adolece a nuestra no solo nuestro patrimonio, sino a nuestros derechos, a nuestra persona, a nuestra empresa como tal. Pues podemos defendernos y podemos meter las manos. Y lo que decíamos en el programa anterior, es importante que este procedimiento relativo a la solicitud de adopción de acuerdo conclusivo lo tengamos como un mecanismo más de defensa, ¿vale? No quiero decir las palabras porque va a sonar muy feo, pero como tal, como tener esa suspicacia como contribuyentes de vámonos al acuerdo conclusivo, ¿vale? Porque de alguna forma vamos a forzar a que la autoridad nos saque todo lo que en lo cual está sustentando sus resoluciones, ¿vale? Porque muchas veces dice, no, el contribuyente, el importador, etc., no cumplió con sus facultades no cumplió con sus obligaciones, ¿no? Bueno, pues, dime que no cumplí, ¿no? O no satisfago, no cumplió con este requisito. Dime. No cumplió con los requisitos de ley. Bueno, ¿cuál fue el requisito, no? ¿Qué me faltó? ¿Vale? Que si me dice la autoridad, ya en el acuerdo conclusivo, ¿sabes qué? Tenés que ponerle el marquito rojo, pues le pongo el marquito rojo. Entonces tengan ese tipo de situaciones para que ustedes puedan tenerlo muy en claro, muy presente. Y pues bueno, prácticamente es lo triste del programa, siempre se me va el tiempo muy rápido, digo, me va a sobrar tiempo y me acaba faltando, ¿vale? Pero amigos, este es su programa Sátira, Aduanas y Comercio, y no se vaya sin escuchar la oferta educativa que tenemos con ustedes, que ya les interesa estudiar una licenciatura en Derecho, Contaduría. Pues bueno, aquí es el lugar, señores. Facultad Judicial de Derecho Tributario. ¿Quieren profundizar más, abundar más sobre sus estudios, sus conocimientos? Pues bueno, contamos con la maestría en Derecho Tributario, Derecho Constitucional Amparo, Derecho Penal Adversarial y ya la maestría en Derecho Familiar. Y pues bien, amigos, agradecerles a todos ustedes que lunes con lunes nos acompañan aquí en su programa Sátira, Aduanas y Comercio, y brindándoles al nombre de su servidor y de mi amigo Daniel Cabrera un afectuoso y cordial saludo. Amigo, te esperamos por acá. Conste que no tuve nada yo que ver con que te enfermaras, pero los vemos la próxima semana y agradeciéndoles en verdad su espacio, su tiempo, y les recuerdo mis teléfonos 4752 4577, 4752 4578, y mi teléfono celular 55 22 46 23 52. Es Barrio Esparrilla Asociados SC, con oficina en Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, y ya en Reynosa, Tamaulipas. Pues bueno, amigos, nos despedimos de su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Esto fue Sátira, Aduanas y Comercio. Hasta la próxima.